Estamos por comenzar nuestro estudio de Juan. Muchas gracias por conectarse, muchas gracias por permanecer fieles. Hemos estado recibiendo sus apuntes y de verdad es un gusto poderlos revisar y darnos cuenta que estamos teniendo, pues una comunicación, una manera de interacción a través de este medio. A mí me da mucho gusto porque de repente sí es muy extraño el no tenerlas aquí presentes, pero bueno, muchísimas gracias por continuar con este estudio. Creo que todas estamos siendo muy bendecidas. Yo me siento de verdad emocionada de poderlo dar, pero también muy emocionada de poder escuchar semana con semana lo que comparte Maribel, porque viene Dios y transforma nuestro entendimiento, estamos creciendo en su palabra, estamos conociéndole más íntimamente y bueno, pues este día trata de eso precisamente. Hoy vamos a hablar del lazo más cercano que Jesús ofrece o establece al corazón, a la mente de sus discípulos dentro de esta plática que está teniendo con ellos desde el capítulo 14. Y bueno, vamos a estudiar hoy los versículos del 12 al 17. Permítanme hacer una oración para que el Señor, nos acompañe en este estudio y comenzamos. Dios precioso, te doy gracias por la bendición hermosa, Señor, de poder aprender tu palabra, de poder conocer tu palabra. Gracias, Señor, porque a través de ella tú te has revelado, porque a través de ella nos has contado secretos tuyos, misterios tuyos, tu pensamiento. Nos has enseñado, Señor, las cosas que tu Padre te enseñó en tu ministerio en esta tierra. Te doy gracias y te pido, Señor, este día que nos muestres, que nos enseñes, que nos guíes, Señor, al conocimiento pleno de tu Hijo, al conocimiento pleno de ti también, Señor. Te doy gracias. Gracias por la fe, gracias por la hermosa bendición de poderte entender y ver, Señor. En el nombre precioso de Jesús, amén. Bueno, permítanme leerles ahora sí del verso 11 al verso 17, que es lo que vamos a ver, y vamos a platicar un poquito de versículos pasados. Es muy importante y voy a decir por qué, porque tenemos que tener el antecedente de la alegoría que Maribel ya nos enseñó muy profundamente de la vid y los pámpanos, para poder comprender esto que Jesús ahora quiere que sus discípulos entendamos para la vida cotidiana, para la vida diaria. Dice el verso 12, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Y no sé si se dan cuenta, pero el Señor insiste en este nuevo mandamiento que nos había enseñado desde el capítulo, desde el capítulo 13, verso 34, donde dijo: un mandamiento nuevo os doy. Y viene nuevamente y nos recuerda otra vez el mandamiento que Él ya nos había dado, y nuevamente dice aquí: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Y bueno, vamos a recordar un poquito lo que hemos venido viendo las dos clases pasadas, que empezamos a estudiar el capítulo 15 de Juan, y estuvimos viendo una analogía de Jesús y nosotros con la vid y los pámpanos. Esto ya nos lo explicó muy bien Maribel. Y bueno, partiendo de la premisa de que el árbol se conoce por el fruto, y esto lo podemos ver, o
se conoce, o sea, nosotros conocemos el árbol por el fruto que produce, y esto lo podemos ver en Mateo capítulo 12, verso 33. Dice así: o haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque el fruto se conoce por el árbol. Y partiendo de este principio, si nosotros entendemos este principio, podemos comprender en esta alegoría que hemos venido platicando, que si Jesús es la vid y nosotros los creyentes somos las ramas que están injertadas en la vid verdadera. Maribel nos explicaba que los pámpanos ni siquiera es la rama que sale, la primera rama que sale de la vid, del tronco que tiene las raíces, sino ese pequeño codito o remanente de donde cuelga el fruto. Y bueno, si Jesús es la vid y nosotros los creyentes somos las ramas, somos ese pámpano que está literalmente y de forma viva conectado a la vid verdadera que es Jesucristo, entonces obviamente el fruto, y esto ya lo vimos con mucho cuidado, el fruto que vamos a producir no puede ser otra cosa más que la vida de Jesús, la vida de esa vid verdadera. Jesús se manifiesta a través de nuestra vida, y esto lo podemos ver en Gálatas capítulo 2. Acompáñenme por favor, Gálatas capítulo 2, verso 20. Dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, ahora entendemos que estamos unidos a Jesucristo por medio de la fe. Versículos más adelante vimos que lo que hará que nosotros produzcamos fruto no es nuestro esfuerzo. Por mucho que nos concentremos y nos esforcemos, nosotros no podemos producir fruto en nosotros mismos, sino que lo que hará que nosotros produzcamos fruto cada vez mejor o cada vez mayor es el resultado de permanecer con Jesús, de permanecer arraigados a la vid verdadera. Entonces, del versículo 1 al verso 11 que ya estudiamos, no encontramos ningún mandamiento de producir fruto. El único mandamiento que encontramos en estos versículos es permanecer en Jesús. Y tenemos que entender que no estamos hablando de algo filosófico, no estamos hablando de algo que se oye bonito y es romántico, sino tenemos que entender que Jesús resucitó de entre los muertos, que está verdaderamente vivo y que nuestra relación con Él es algo auténtico. Nosotros tenemos la responsabilidad, el encargo de Dios de permanecer arraigados a Él. Tenemos que hablar con Él, tenemos que escuchar su palabra, tenemos que mantenernos en una relación y en una comunión. Maribel puso el ejemplo del matrimonio. No es lo mismo decir en ningún momento vivo con alguien, yo vivo con esta persona, no es lo mismo que decir yo comparto mi vida con esta persona. Nosotros podemos imaginar un matrimonio donde dos entes separados, autónomos, independientes, viven en una misma casa y se manejan y cada uno se encarga de sus propias cosas, de su propio trabajo, de su propia despensa, de su propio alimento, y esto no es una relación de intimidad, esto no es una relación de dependencia, sino el compañerismo, el compartir el tiempo, el compartir los alimentos, el compartir las opiniones, los pensamientos, los sentimientos. Y esta es literalmente la condición de permanencia con Cristo. Nosotros tenemos que aprender, tenemos que caminar y tenemos que buscar compartir con el Señor todas las cosas de nuestra vida. Y el objetivo nuestro, cuando nosotros logramos comprender lo profundo de estos 11 primeros versículos, no es la producción del fruto, porque el fruto lo produce la vid.
el fruto lo produce el Señor, sino es la permanencia que traerá como resultado en nosotros el carácter de Jesús. Y esto lo podemos ver aquí en Efesios capítulo 4, se los voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Efesios capítulo 4, verso 13, y dice así: ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Este es el propósito. Y bueno, en el verso 11 termina esta alegoría, esta representación a través de una vid, a través de un pámpano, a través de un fruto. Y en el verso 12, Jesús comienza a hablar con sus discípulos y reitera nuevamente el mandamiento que ya con anticipación, ya lo habíamos mencionado en el capítulo 13, verso 34, les había encomendado a sus discípulos. Yo quise hacer todo este antecedente del verso 1 al 11 porque es importante que nosotros comprendamos la enseñanza de estos 11 versículos para poder aplicar en la vida que venía más adelante y que estaba anunciando Jesucristo a sus discípulos, para que nosotros podamos comprender de qué manera es que aplica y de qué manera es que es necesaria y virtuosa la enseñanza o más bien la obediencia a este mandamiento. Dice el verso 12, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nuevamente reitera como dándole vital importancia. Cuando Jesús repite las cosas, cuando el Señor se toma el tiempo de no escribirlo una vez, sino escribirlo nuevamente y volverlo a escribir, es porque es de vital importancia. El mandamiento de amarse unos a otros, lo vimos, ya lo mencioné ahorita, capítulo 13, lo vemos aquí, capítulo 15, verso 12, y lo vamos a ver más adelante al final de nuestro estudio del día de hoy, en el verso 17. Jesús pronto, acuérdense, Jesús pronto se iría de la vida física, de su ministerio en esta tierra, y se quedarían sus discípulos con los que él había caminado 3 años, con los que él había enfrentado vientos contrarios y situaciones que habían tenido que enfrentar. Jesús las había enfrentado junto con sus discípulos, pero se avecinaba el tiempo donde los discípulos quedarían sin este maestro al que seguían de manera física y visual. Entonces, estos discípulos quedarían en un mundo hostil y Jesús lo sabía y lo va a declarar más adelante. Pero es muy importante que él deje esta enseñanza firme, esta enseñanza profunda en el corazón de sus discípulos para que nosotros, que somos sus discípulos, podamos enfrentar este mundo hostil. En las tensiones que se avecinaban dentro de este mundo hostil, era lógico que iba a haber enfrentamientos incluso entre los hermanos. Todo puede parecer de momento como muy armónico cuando el Espíritu Santo nos unifica, pero no podemos olvidar que somos seres humanos viviendo en esta tierra, seres humanos que aún seguimos luchando en contra de nuestra carne, que aún seguimos luchando en contra de toda la influencia que tiene toda la filosofía del mundo, que está completamente alejada del pensamiento de Dios. Entonces, es necesario y es lógico y va a suceder que entre hermanos tengamos enfrentamientos, tengamos complicaciones, y entonces esta es la razón de este mandamiento permanente, de este mandamiento profundo y de este mandamiento que repetidamente Jesús insiste que nosotros debemos obedecer, porque la fuerza de la unión, escuchen esto, y esto es importante, la fuerza de la unión entre hermanos la tiene el amor. La fuerza de la unión entre hijos de Dios viviendo en este mundo hostil, la fuerza de la unión
entre nosotros los cristianos es el amor. Es el amor, y en la práctica real es muy triste darnos cuenta que entre hermanos hay crítica, hay ataques personales. Esta es una realidad. Seríamos marcianos o mentirosos si decimos que esto no sucede en nuestra vida personal. Yo no puedo hablarte de tu proceder, pero sí puedo hablarte de mi proceder. Y yo muchas veces me encuentro enojada con mis hermanos, quejándome de mis hermanos, criticando a mis hermanos. Entonces yo aquí me tengo que dar cuenta que en esta situación o en esta condición de no obediencia al mandamiento que ya Jesús me hizo, yo no tengo libre el camino para que el Espíritu Santo pueda producir fruto. Yo no tengo libre el camino para que el Espíritu Santo pueda usar mi vida con libertad. Esto es real y es muy importante. Es muy posible que yo pueda adquirir o tener, o que existan hermanos que tienen mucha enseñanza bíblica, mucho conocimiento de la palabra, y aún así nosotros en nuestra humanidad somos capaces de rechazar a los demás. Somos capaces de desobedecer este mandamiento. Acompáñenme por favor a Efesios, ahí mismo, que acabamos de leer, Efesios capítulo 4, pero más adelante les voy a leer en la Nueva Traducción Viviente lo que dice el verso 30 y 32. Dice así: no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Y esta palabra viene completamente ad hoc y toca nuestro corazón respecto a lo que estamos hablando ahorita. Muchas veces nos encontramos a nosotros mismos desobedeciendo abiertamente el mandamiento del Señor. Hay una palabra en Juan, ahorita no me acuerdo muy bien, pero dice: si dices que amas a Dios y aborreces a tu hermano, eres mentiroso. Y a veces yo me encuentro de esta manera. Y dice aquí, les voy a volver a leer verso 30, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. Líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo Jesús. Y bueno, pues es literalmente Jesús, y siempre dicen por medio de Cristo Jesús o en la forma en que Jesús nos ha amado. Y es Jesús quien nos da clases de cómo amar. Es Él quien nos da clases de amor. Si nosotros no ponemos nuestra mira en la vida de Cristo, si nosotros no aprendemos literalmente a caminar detrás de nuestro Salvador, nosotros no vamos a aprender a amar. Es su vida y es Él quien nos enseña. Ahora Jesús, de forma inusual, en lo siguiente, en lo que seguimos estudiando aquí de Juan, y que vamos a ver en el verso 13, ahora Jesús de forma inusual y no cotidiana, porque esto no había pasado en todo este tiempo de ministerio que Jesús había estado con sus discípulos, llama a sus discípulos de una forma diferente, de una forma que nos encanta a todos, y bueno, de esto trata el estudio de hoy. Dice así en el verso 13, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y Jesús aquí utiliza por primera vez este vocablo haciendo referencia a los discípulos, a sus creyentes. Y bueno, vamos a definir primero dos palabras importantes de este versículo para que podamos platicar de él y lo comprendamos. La palabra mayor es la palabra megas. Esta palabra nosotros, megas, la conocemos y la utilizamos cotidianamente. Es la palabra griega megas, que quiere decir grande, enorme, fuerte, grandemente abundante. Este es el significado. Entonces, aquí lo que el Señor
nos está diciendo nadie tiene mayor amor y está hablando de un mega amor, de un grande amor, de un abundante amor. Nadie tiene mayor amor que este. Y aquí nos empieza a poner el ejemplo a través de su propia vida. Dice que uno ponga su vida por sus amigos. Y vamos a estudiar la palabra amigo. Amigo es la palabra griega philos. Philos, que quiere decir propiamente querido, es decir, amigo, activamente amar, amistoso, asociado, amigo. Esto es lo que significa la palabra griega philos, que es el vocablo que se utilizó en este versículo. Y vamos a recordar que aquí Jesús nos está dando un mandamiento, no nos está exhortando a tener un sentimiento de amar a los demás como Cristo nos amó. Y nos empieza a enseñar esta clase de amor y dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Él nos está mandando literalmente, no está esperando que nazca de ti o que brote como una flor el sentimiento de amar, sino que nos está encargando amar. Nosotros debemos elegir, debemos escoger amar. No es algo que tú tienes que aguardar ni tienes que esperarte, híjole, es que no siento amor por él. No, no, no. Tú tienes que decidir y determinar en tu vida, yo decido amar a mis hermanos. En la vida real nosotros literalmente elegimos a quién amar y también elegimos a quién no amar. Es muy interesante este ejemplo que yo escuché ahora que estaba estudiando todo este tema porque nos es fácil entender que escogemos a quién no amar por muchas razones o por muchas circunstancias. Pero entonces de la misma manera en que yo escojo no amar a algo o a alguien, yo tengo que elegir amar a algo o a alguien. De verdad, sí está en mi permiso de Dios el determinar, obedecer este mandamiento y escoger amar a mis hermanos. Dice aquí la palabra y vamos a recordar que Jesús escogió, y más adelante en este mismo capítulo de Juan lo vamos a estudiar, Jesús escogió amarnos, Él nos eligió de antemano para hacernos sus hijos, para hacernos parte de su familia, para establecernos o darnos la potestad de ser hechos sus hijos. Y dice aquí en Romanos 5:8, ya lo leímos en clases pasadas, pero quiero volverlo a retomar. Romanos 5:8 dice así, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué podemos entender aquí? Él no se esperó a ver que tú tuvieras sangre ligera, ni se esperó a ver que tú eras como agradable y como que te iba a caer bien el 20 para decidir amarte, para decidir ir a la cruz. Tú ni siquiera habías nacido cuando Cristo fue a la cruz por ti. Él decidió amarte siendo aún pecador. Entonces nosotros, ¿por qué lo vamos a hacer de una manera diferente? ¿Por qué vamos a esperar que alguien nos caiga bien para decidir amarlo con esta profundidad, con este amor extremo? Esta clase de amor, y cuando nosotros como hijos de Dios entendemos que tenemos que amar a nuestros hermanos de esta manera, nos vamos a poner en una posición donde no vamos a luchar entre nosotros. Este amor o esta clase de amor no lucha entre sí. Esta clase de amor, dice aquí el verso que estamos estudiando, da la vida por el otro. Y no necesariamente es que tú vayas a una cruz y mueras por una persona. A veces sí podemos o sí tendremos que dar la vida de manera literal por alguien, pero dar la vida por otros es también entregar tu vida en servicio por otros. Y esta es una manera de amar de esta forma en que Cristo nos amó, que siendo aún pecadores fue a la cruz por nosotros. ¿Cuántas veces en nuestra vida real no tenemos que tomar decisiones que van en contra de nuestras ganas, de nuestra satisfacción personal, de nuestro ego?
para amar a alguien más. A veces tú no tienes ganas de tomarte el tiempo de ir a visitar a alguien al hospital. A veces tú no tienes ganas de tomarte el tiempo de dedicar tu espacio o tu alimento o tus pertenencias para compartir con los demás. Y menos con alguien que no se ha ganado tu estima, que no ha producido en ti un sentimiento. Es más difícil. Alguien que no conoces y que no tiene ninguna relación previa contigo, y tú entiendes este mandamiento y dices, híjole, bueno, ok, le voy a dar mi chamarra, ¿no? Le voy a dar mi comida, le voy a dar mis bienes, le voy a dar mi tiempo, le voy a dar mi espacio. Es difícil, pero esta es la clase de amor que nosotros al permanecer, y por eso era tan importante que nosotros entendiéramos cuál fue el primer mandamiento que hacen estos primeros versículos: permanecer con Jesús. Es necesario que yo permanezca con Jesús para que esta clase de amor, que para mí humanamente no es cómoda, se produzca. Y yo voy a poder amar de esta manera. Jesús fue y sería el ejemplo. Él puso literalmente en la cruz del Calvario su vida por todos nosotros. Tú sabes perfectamente desde que naciste hasta que tú llegaste a Cristo cuál fue tu vida. ¿De qué manera violentaste la persona de Dios? ¿De qué manera rechazaste las cosas de Dios? Cuando llegaba esa persona que te compartió a Cristo, ¿de qué manera tú en un inicio le dabas la espalda? Yo me estoy acordando de mi propia persona, y cuando venía mi hermano con Gerardo, el que ahora es mi esposo, y yo sabía que me iban a empezar a predicar, y yo no tenía la menor intención de conocer a Dios porque no me interesaba, yo me daba la vuelta y me escapaba o hacía un mal comentario. Muchas veces los traté de manera fea, de manera incorrecta, diciendo de ellos cosas feas delante de ellos y aún a sus espaldas. ¿De cuántas formas de verdad no hemos rechazado al Señor? Sin embargo, Cristo fue a la cruz sin miramientos, porque Él eligió amar de esta manera. Y bueno, pues creo que esta es una gran enseñanza. Y aquí Jesús nos llamó de esta forma, o sea, Él dice que uno ponga su vida ¿por quién? Por sus amigos. Y bueno, ya vimos qué es la palabra amigo, y quiero decirte algo muy hermoso. En el Antiguo Testamento, aunque Jesús no como la figura de Jesús, sino Dios o el ángel de Jehová o todos los tipos de Jesús que existieron en el Antiguo Testamento, tuvieron relación íntima con muchas personas que admiramos en el Antiguo Testamento, como Moisés, Jacob y bueno, muchos más, David. Al único que Jesús llama de esta manera amigo es a Abraham. Y quiero citarte aquí, esto es muy interesante, ahorita vas a darte cuenta de cuál es la enseñanza con respecto a esto que quiero compartirte. Aquí en Isaías capítulo 41, verso 8, vamos a buscar por favor, Isaías capítulo 41, verso 8, dice así: pero tú, Israel, siervo mío eres tú, tú Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Y en este versículo de Isaías se utiliza el vocablo hebreo Ahab. La palabra Ahab hebrea digamos que es el equivalente a la palabra filos griega. Y ahorita vamos a ver a qué me refiero. Ahab quiere decir tener afecto por, amado, amigo, deleitar, enamorado, querer. Y en el Nuevo Testamento se vuelve a hacer referencia de Abraham como amigo de Dios en el libro de Santiago, capítulo 2. Acompáñame en Santiago, capítulo 2, verso 23, y dice así: y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Y aquí en el griego, en el Nuevo Testamento, se utiliza la palabra filos.
Yo estaba estudiando esto y lo estaba platicando y Beca, mi hija, me hizo una referencia que llamó mi atención porque me dice, oye mamá, pero en el Nuevo Testamento Jesús llama a Judas, Judas el Iscariote, el que lo traiciona, amigo. Entonces ahí voy rápidamente a revisar dónde es que lo llama amigo. Y bueno, esto es en Mateo, capítulo 26, verso 50, y dice así. Y Jesús le dijo, y esto fue en el momento en que Judas lo besa en la mejilla para entregarlo. Y dice así, y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Y utiliza esta palabra. Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero bueno, yo me fui a estudiar el vocablo que se utilizó en el griego y no es el mismo vocablo que estamos estudiando, que es la palabra filos, sino que Jesús en griego le dice a Judas, etairos, que quiere decir miembro del clan, compañero, camarada. Y esto es muy importante que lo entendamos porque Jesús no llama amigo más que a un creyente, más que a sus discípulos, a alguien que ha nacido de nuevo. Más adelante, en el capítulo 17, cuando estudiemos el capítulo 17 a profundidad, nos vamos a dar cuenta que no solamente sus discípulos, a quienes les estaba diciendo estas palabras en este momento en Juan capítulo 15, no solamente a ellos se refiere como amigos, sino que todo creyente está en este grupo, en el grupo de amigos de Jesús. Y bueno, vamos a continuar con nuestro estudio. Aquí en el verso 14 dice la palabra, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo mando. Y bueno, no existe, de verdad, cuando yo leo este versículo y más adelante entiendo que formo parte de este grupo, en verdad yo pienso y siento, no existe mayor privilegio, no existe un privilegio más grande que que Jesús me llame a mí de forma personal amiga. Nosotros mostramos comunión, nosotros mostramos permanencia, como ya lo platicamos en un inicio, al conocer sus mandamientos, al conocer su pensamiento. Esta no es la manera en que nosotros llegamos a ser sus amigos. Ahorita vamos a ver cuál es la manera o qué es lo que nos conformó amigos de Jesús. Esta no es la manera en que nosotros llegamos a ser sus amigos, sino la manera en que nosotros lo mostramos al mundo. Dios quería que el mundo, hablando de las personas que van a conocer apenas de este mensaje, de esta buena noticia, pudiera ver en la vida de los hijos de Dios y de los creyentes un lazo y una relación de intimidad con el Cristo resucitado, con Jesús vivo. Esto nos distingue de todos los demás y esto es lo que produce esa sed, ese deseo y ese anhelo de tener una relación con este Dios más allá de lo normal. Esta relación no establece, y esto es muy importante que lo consideremos, porque muchas veces al oír, yo soy amiga de Jesús, me doy codazos con Jesús, no establece literalmente una reciprocidad. Y esto en la vida real tiene que ser también entendido por nosotros. Tú puedes ser amiga de alguien que está por encima de ti. Tú puedes ser amiga de tu esposo, pero eso no quiere decir que tú y tu esposo tengan las mismas funciones en la vida. Él no deja de tener una autoridad delegada por Dios para protegerte a ti. Yo no dejo de tener esta relación con Dios cuando me llamo amiga de Jesús, de superioridad y de grandeza ante mi necesidad y mi dependencia de Él. Literalmente yo, por permiso divino, vengo a ser amiga de un rey. En la realidad, si tú fueras amiga de un rey, si tú fueras amiga de un alto mando, tú no dejarías de cumplir la función que a ti te fue encomendada o encargada. Tú no dejarías de respetarlo como alguien que está por encima de ti en superioridad respecto al cuidado que tiene de ti o a la autoridad que tiene de ti. Es imposible que yo venga con Dios y porque es mi amigo le pueda dar un mandamiento
o le pueda otorgar un permiso. Esto no cambia, pero sí cambia la intimidad de la relación. Y esto es lo que me hace amiga con Dios. Y lo explica aquí Jesús de una manera muy clara. Más adelante dice, vosotros sois mis amigos, verso 14, si hacéis lo que yo os mando. Y en el verso 15, me voy a adelantar un poquito porque voy a regresar a este punto de amistad. Dice, y el verso 15 dice, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Y bueno, quiero hacer referencia a esto, porque esto es lo que a mí me hace amiga de Jesús. No que Él deje de estar en la posición de Dios y yo deje de estar en la posición de hijo de Dios, de dependiente de Dios. Yo no dejo de servir al Señor, yo no dejo de ser un siervo de Dios cuando me convierto en su amigo, sino que Él, a través de esta relación que ahora Él está propiciando, porque Él me eligió a mí de antemano para esta relación, a través de esta relación Él va a comenzarme a enseñar, Él va a comenzarme a revelar las cosas que oyó de su Padre. Esto es lo que empieza a definir lo que es la verdadera amistad. Y esto es algo muy interesante. Yo les decía ahorita, Él es Dios y yo le obedezco. Soy amiga de un rey. La vida establece roles de manera natural que producen una armonía. Imagínate si en la casa o en el trabajo yo me hago amiga de mi jefe o de mi jefa y yo me establezco o me ennecio, por decirlo de alguna manera, tener una reciprocidad, entonces yo voy a empezar a no respetar, yo voy a empezar a no obedecer, yo voy a dejar literalmente de cumplir la función que a mí me fue encargada en este trabajo, porque entonces como ya es mi amigo, como ya conozco de él lo profundo de su vida, entonces ya no lo respeto. Y este punto es muy importante que lo aprendamos porque Dios sí permite que seamos amigos de Dios. Dios sí permite que seamos amigos de muchas personas en esta tierra, pero no debemos, Dios permite que seamos amigas de nuestro esposo, pero eso no quiere decir que el rol que la vida natural establece se tenga que quebrantar, porque entonces estaríamos quebrantando la armonía de la vida. Estaríamos quebrantando el orden que establece la vida misma. No podemos hablar de esta clase de amor sin mostrarla. Nosotros no podemos decir, ay, sí, yo amo a mis hermanos si mi vida no da un fruto de amor por mis hermanos. Yo no puedo decir, ay, yo sí amo a los demás si mi vida no da un fruto de amor por los demás. Nosotros lo podemos mostrar y aquí yo te voy a hacer una pregunta, o ya te la hice, pero te la voy a repetir y de verdad, con toda sinceridad, respóndete. Porque yo me hice este examen y yo dije, honestamente, yo no puedo mostrar íntegramente esta clase de amor. Yo fallo constantemente y entiendo que yo me he querido poner por encima de mi esposo, que yo me he querido poner por encima de mis autoridades, que yo me he querido poner por encima de mis pastores. Esta es mi realidad. Yo no puedo negar mi carne ni puedo negar lo que sucede, pero sí puedo recordar lo que he venido aprendiendo en todo este capítulo. Dice, nosotros lo podemos mostrar, te digo algo, no lo podemos mostrar. Con completa nitidez no lo podemos mostrar. No lo podemos mostrar sin la permanencia a la vid verdadera. Yo no puedo amar si Cristo no está siendo manifiesto a través de mí. El fruto es la manifestación de lo que produjo la vid verdadera. Yo solamente soy el nexo entre el fruto y la vid verdadera. Acuérdate, la vid verdadera es Cristo y el fruto es el carácter de Cristo. Yo solamente soy ese conducto y si yo no estoy arraigada o permaneciendo en Cristo, es imposible que yo muestre esta clase de amor. Aquí vamos a platicar y voy a establecer un dilema que es completamente real en la vida terrenal. El dilema del ser humano, ¿cuál es?
Si no me amo yo a mí misma, nadie lo va a hacer, porque todo mundo tarde o temprano me decepciona en el tema del amor. Pero si yo me quedara con este pensamiento, yo me volvería una persona, o nos hemos vuelto humanamente hablando, personas egocéntricas, que nos estamos abasteciendo de todo lo necesario de una forma autónoma. Pero esto no es otra cosa más que la mente natural. Esta es la mente que produce el hombre natural, el hombre sin Cristo. Pero cuando yo entiendo y mi mente es regenerada por el nuevo nacimiento y yo me sé una hija de Dios y yo entiendo que Jesús me llama a su amiga y yo comprendo el amor con que Él me amó y fue a la cruz para amarme a mí, entonces ahora yo sé que Cristo me ama. Y como Cristo me ama, entonces yo puedo amar. Esta es la mente regenerada, este es el cambio que produce la vida en Cristo Jesús. Y aquí estamos hablando de un amor sacrificial. Y yo me voy a tomar el tiempo de leerles 8 versículos del primer libro de Corintios. Normalmente lo mencionamos como que ya lo conocemos. Pocas veces lo leemos porque nos parece largo, pero creo que entra muy bien y es importante que lo reflexionemos en este estudio. Yo te recomiendo no solamente que lo escuches, yo te lo voy a leer, sino que en el transcurso de tu reflexión esta semana, tú vayas a la palabra y tú puedas enfrentarte sin temor a la clase de amor con que Dios te amó. Muchas veces no nos enfrentamos, o yo así lo siento de forma personal, porque no me siento capaz ni me siento digna de esta clase de amor, todo lo contrario. Me veo reprobada y me encuentro no cumpliéndolo. Pero después de este estudio yo entiendo que si yo no permanezco en la vid verdadera, yo no voy a poder amar de esa forma. Entonces yo tengo que obedecer a estos 2 mandamientos, permanecer en Cristo y amar a los demás como Cristo me amó a mí. Y bueno, déjame leerte, te lo voy a leer, 1 Corintios, capítulo 13, verso del 1 al 8, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente como para cambiar un poquito lo que ya no sabemos de memoria y podamos reflexionar de nuevo en este pasaje. Dice así: si hablo en lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido. Si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios y poseo todo conocimiento, y si tengo una fe que logra trasladar montañas, pero me falta el amor, no soy nada. Si reparto entre los pobres todo lo que poseo, y si entrego mi cuerpo para que lo consuman las llamas, pero no tengo amor, nada gano con eso. El amor es paciente, el amor es bondadoso, el amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor jamás se extingue. Mientras que el don de profecía cesará, el de lenguas será silenciado y el del conocimiento desaparecerá. Así que si yo permanezco en Cristo, yo puedo entonces amar como Cristo me amó. Y quiero citarte un fragmento de un texto que leí del pastor Sugel Michelén, que concluye en un estudio que él hizo de este capítulo, diciendo lo siguiente. Lo quise decir textual porque él lo dice mucho mejor que como yo podría haberlo dicho. Dice así: nuestra permanencia en Cristo nos provee de la motivación y de los recursos necesarios para tomar la dolorosa decisión de amar. Y cuando tomamos la dolorosa decisión de salir de nuestro pequeño reino y amar a los demás, eso a su vez contribuye a nuestra permanencia en Cristo.
Si yo permanezco en Cristo, yo decido tomar el camino no cómodo de amar a los demás sacrificialmente, como acabamos de leer. Pero si yo amo a los demás de esta manera sacrificial, yo me voy a descubrir a mí misma permaneciendo en Cristo. ¿Qué produce en nosotros este amor? Nuestra relación con Jesús. Y vamos al verso 15. Dice así: ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Esta palabra siervos es la palabra doulos, que quiere decir esclavo, involuntario o voluntario, una sujeción y una subordinación absoluta, esclavitud, servir. Acuérdense que yo les había comentado, el que yo me haga o entienda que soy amiga de Jesús, no me hago, Él me hace su amiga. El que yo entienda que soy amiga de Jesús no quita de mí mi trabajo de servicio a Él. Yo no dejo de ser una doulos para el Señor. Y dice aquí adelante la palabra, bueno, estamos estudiando, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Y esta palabra conocer es la palabra con G primero, norizo, con Z, es que es G-N, norizo, y es un derivado de la palabra ginosco que ya estudiamos en clases pasadas, y quiere decir hacer conocer, dar a conocer, manifestar, mostrar, declarar, hacer notorio. Esto es lo que quiere decir esta palabra conocer en este versículo que estamos estudiando. Y bueno, entonces aquí encontramos que hay diferencias entre alguien que solamente es un siervo y alguien que es un siervo amigo de Jesús. El siervo, el que es solamente un siervo de Dios, simplemente conoce el mandamiento, conoce el encargo y hace la tarea. El que es amigo, el que entra en la confianza de la permanencia y de la intimidad de relación con Jesucristo, es alguien a quien le va a ser revelada la palabra. Es alguien a quien le va a ser revelado el plan futuro de Dios. Es alguien con quien Dios mismo va a compartir con nosotros información confidencial. Por eso yo les decía al inicio de estos dos versículos, no existe un privilegio más grande, es como el crecimiento de nuestra relación con Dios. En cierto sentido, los discípulos seguirían siendo siempre siervos del Señor, así como nosotros, pero serían más que eso. Seríamos más que eso a través de la relación que se estaba por establecer después de la cruz del Calvario. Y bueno, tenemos como ejemplo a Jesucristo. Él estaba revelando las cosas que había oído de su Padre. Literalmente lo venía haciendo desde el capítulo 13 que estamos estudiando, desde que comienza el diálogo de Jesús con sus discípulos en el aposento alto. Jesús comenzó como nunca antes a revelar el pensamiento del Padre. Empezó a hablar de su partida, empezó a hablar de la promesa del Espíritu Santo que ya vimos, hace mención de su regreso, empieza a hablar de la responsabilidad adquirida por sus discípulos en este intervalo, el intervalo entre la partida de Cristo en la ascensión y el regreso de Cristo que estamos esperando. ¿Se dan cuenta? Hay un intervalo de tiempo entre estos dos eventos y es el tiempo en el que nosotros nos encontramos situados. El tiempo en que la iglesia de Cristo ha crecido y ha sido guiada por el Espíritu Santo. El Señor estaba mostrándoles en este discurso y a partir de ese momento, en todo el Nuevo Testamento, en todas las cartas paulinas, en todas las cartas pastorales, en las distintas cartas que nosotros estudiamos, la responsabilidad que adquiere el siervo de Dios, que adquiere el discípulo de Dios, que adquiere el amigo de Jesús. Entonces ahora, ¿cuál se convierte en nuestro nexo? ¿Cuál es el nexo entre nosotros y Dios?
la palabra de Dios. Nosotros nos comunicamos con Dios por medio de la oración que fluye o que nace de nuestro corazón a Él, pero Él a nosotros nos habla a través de su palabra. Este es como el medio a través del cual nosotros nos comunicamos con Dios. Entonces, cuando tu relación con Dios pasa de ser una relación de conocimiento intelectual, una relación de escucho la orden y la obedezco, y se convierte en una relación de intimidad, en un conocimiento profundo, la Biblia, además de ser el libro en el que Dios nos revela quién es Él, se convierte en medio a través del cual Dios comparte con nosotros lo que está en su corazón. Comparte con nosotros las intenciones profundas de su pensamiento. En este capítulo nosotros hemos podido ver en el transcurso desde el verso 1 hasta el verso 15 que vamos ahorita, podemos ver o hemos visto tres manifestaciones o tres eventos nuestros de relación con Dios. Vimos en un inicio, en los primeros versículos, en una figura alegórica, nuestra presencia como pámpanos, y entendimos que el pámpano recibe de la vid verdadera. Esto lo vimos en Juan capítulo 15, verso 5. Posteriormente vimos que también somos discípulos del Señor, y el discípulo es un seguidor de Cristo. Esto lo pudimos ver en Juan capítulo 15, verso 8. Y ahora estamos viendo que somos amigos, y el amigo conversa con Dios. Esto lo estamos estudiando aquí en nuestro verso 15 y vamos al verso 16. Dice así: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Y bueno, con este versículo y el siguiente vamos a terminar nuestro estudio. Jesús nos deja aquí muy claro que Él es quien toma la iniciativa. Y esto es importante que lo comprendamos, porque su soberanía es la que estableció la relación que yo tengo con Él. No existe de mi parte ni jactancia ni mérito alguno. Yo hice en el transcurso de toda mi vida todo lo necesario para estar lejos de Dios. Yo hice todo lo necesario para rechazar a Dios, y es Él quien me elige a mí. Así lo dice aquí: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Es Jesús quien toma la iniciativa, y esto lo podemos ver, se los voy a leer muy rápido aquí en Primera de Juan, capítulo 4, verso 19. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Si alguien afirma yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Y el que nos ha dado este mandamiento, que es el que hemos venido estudiando durante toda esta clase, y el que nos ha dado este mandamiento, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Y bueno, la soberanía de Dios al elegirnos no nos exime a nosotros de la responsabilidad de permanecer dependientes de Él. La relación no puede funcionar si yo no entiendo mi parte en esta relación. Él nos escogió para permanecer. Esta permanencia nos hace producir fruto y nos da la oportunidad y la bendición maravillosa de poderle pedir. Esto me da un poco de risa porque se han mal usado estos versículos que ya vimos en el verso 7, donde Maribel nos enseñó este versículo que dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho. Y aquí en el verso 16, al final del versículo dice: para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Me dio un poco de risa porque se ha utilizado de una manera tan bizarra el decir: mira, yo soy cristiano y como permanezco con Cristo, puedo pedirle lo que sea, y pues le puedo pedir un
campo de golf o una mansión o cualquier cosa que mi corazón quiera. Y yo quiero muy rápidamente decirles de ninguna manera. Aquí se está estableciendo una antesala que es la permanencia. Si yo permanezco en Dios, su palabra permanece en mí, entonces su perspectiva permanece en mí, sus principios permanecen en mí, sus promesas permanecen en mí, sus mandamientos permanecen en mí. Entonces, de esta manera es seguro que yo voy a pedirle al Señor todo conforme al pensamiento de Dios. Y esto quiere decir pedir en el nombre de Jesús. Y bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias por conectarse. Con esto terminamos nuestro estudio. Vamos a darle gracias a Dios porque nos está revelando, nos está enseñando. Pensarnos amigos de Jesús no puede hacer otra cosa más que alentarnos y animarnos a pararnos cada día con nuevas fuerzas, con ganas de conocerle, con ganas de permanecer, con la responsabilidad de permanecer en Él. Y bueno, vamos a darle gracias a Dios y despedimos el estudio. Te doy gracias, Señor, gracias por la bendición preciosa de tu palabra, por la manera, Señor, en que tú la estás revelando. Es maravilloso darnos cuenta que tu intención siempre va más allá en nuestra relación, que además de tu siervo, Señor, que además de ser un pámpano, que además de ser un discípulo, un seguidor tuyo, Señor, tú quisiste llamarme amiga, tú fortaleces y profundizas en la relación que quieres tener conmigo. Tú me elegiste a mí, gracias por eso también, Señor. Te doy muchas gracias por la enseñanza, por tu palabra. Gracias, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Amén.